Querido amigo Luis Fernando Betancourt desde Santa Marta, un gran abrazo, Un saludo para ti también. ¿Cómo estás? Ahí, Danilo. todo muy bien, todo muy bien. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ingeniero Byron, buenas tardes desde Ecuador, gusto en tenerlos por acá. Ingeniero Héctor desde la Tierra Caliente, Michoacán, México, gran abrazo, gracias por unirse. A todos los amigos que se están uniendo, muy buenas tardes. Vamos a dar unos 10 minuticos para iniciar y para que se una más gente a esta importante conferencia. Eh, Aprovechen y tienen tiempo ahí para recordarle a sus amigos que ya va a iniciar la conferencia. Importante que ya nuestro conferenciante está aquí con nosotros. Así que tan pronto pase ese tiempo, comenzamos. Ujú. Muy buenas tardes. Ya hay alrededor de 35 personas que se han vinculado. Vamos a dar unos 10 minuticos para los que llegaron muy puntualmente para iniciar esta conferencia del interés de todos. Entonces, como les decía a mis queridos amigos, escríbanos por el chat para darles un saludito. Por acá, desde Nayarit, México, un gran abrazo. Desde Tabasco, México, nos acompañan desde México, ya con bastantes saludos. Muchas gracias por estar tan pendientes. Nuestro, nuestro próximo congreso de nuevo en este hermoso país de México. Sí, esperamos que todos puedan hacer sus arreglos y acompañarnos personalmente el próximo año a Corbat en Mérida, México. De el hermoso municipio de Teapa, en México, nos saludan. También Ana Cuellar de Senacica, un gran abrazo. Definitivamente México hoy está muy activo. México con nosotros. Chiapas, México, desde Tabasco, desde Teapa, zonas bananeras muy importantes y que también con grandes aprendizajes. Un gran abrazo para todos los que están uniendo desde estas hermosas regiones. El hombre Joanny Herrera desde Urabá, un gran abrazo, mi querido amigo. Ingeniero Carlos Zapata, gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos desde la hermosa región de Urabá. Bienvenidos a todos. Bueno, voy a empezarle a hacer algunos comentarios respecto de nuestro próximo congreso. Nos vamos a tomar unos minutos mientras terminan de unirse. Ya hay un número importante de personas que se han vinculado
a esta importante conferencia. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Eh, Contarles que estamos en la organización de nuestra 25ª reunión internacional de Acorbat y es el 10º congreso de Corbana, ¿no? Hemos unido esfuerzo muy importante entre Acorbat y Corbana para realizar uno de los congresos que seguramente van a ser muy innovadores y muy importantes. Además, vamos a completar o cumplir 60 años desde la creación de Acorbat, por lo cual va a ser muy, muy interesante este próximo congreso. Y pues obviamente también muy importante que es un 10º congreso de Corbana. ¿Cuándo lo vamos a realizar? El próximo año, entre el 20 al 23 de abril del 2026, en Mérida, Yucatán. Mérida nos acogió en el año 2024. Lo vamos a volver a hacer en la ciudad, una de las ciudades más seguras de Latinoamérica, en México, en una región muy importante, Yucatán, pero vamos a tener algunos cambios importantes. Allá no lo vamos a hacer en el mismo para los que estuvieron y tuvieron la oportunidad de acompañarnos en la 24ª versión de Acorbat. No lo vamos a organizar en el mismo centro de convenciones. Nos vamos para otro centro de convenciones más moderno, con otras instalaciones, también para seguir aprendiendo y conociendo mucho más esta hermosa región. Es el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Eso es otro evento, es otro escenario, otros lugares y otra experiencia para compartir. eh, Mucho más central, mucho más acceso seguramente a hoteles, a otro tipo de hoteles, a la ciudad también. Entonces los invitamos para que nos acompañen a este 25º reunión internacional de Acorbat y 10ª de Corbana, ¿no? 20 al 23 de abril del 2026 en Mérida, Yucatán. Están las inscripciones abiertas. El 31 de julio del mes anterior, del pasado, se vencieron pues, los plazos para entregar trabajos de investigación. Se recibieron un bastante número importante de investigaciones. Recuerden que la reunión internacional de Acorbat se caracteriza porque es el único congreso científico técnico que tenemos en nuestra región. La mayoría de reuniones, digamos, técnicas que hay en nuestra región que son muy importantes. Normalmente hay conferencistas invitados muy importantes, muy interesantes, pero espacios donde se expongan trabajos de investigación no hay muchos en la región y básicamente desde el punto de vista de Banano es Acorbat el único espacio donde se pueden presentar las innovaciones y los trabajos de investigación. Por eso queremos resaltar lo diferente que es la reunión internacional de Acorbat, esta vez con el apoyo de Corbana, porque se pueden presentar los esfuerzos desde investigación y desde innovación que se dan en nuestra región. Más de 50 trabajos fueron postulados. Un trabajo importante es que el Comité Científico Internacional y el Comité Científico Local de Acorbat y Corbana están haciendo las evaluaciones de los trabajos y hacia el mes de noviembre seguramente los pares evaluadores ya tendrán los resultados finales. Se están pidiendo los trabajos y las extensiones de los trabajos para que salgan en la revista de Acorbat, que también también la pueden empezar a revisar en la página de Acorbat Internacional, que pueden encontrar ustedes a través de Google o cualquier buscador, ¿no? Eso también se los queremos contar porque esta comunidad alrededor del mundo de las musáceas, pues, tiene importante conocimiento que estamos compartiendo a través de Acorbat Internacional. Entonces, em, los queremos invitar ya dando inicio formal a este evento. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Asociación para la Cooperación y la Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas, Acorbat. Les damos la bienvenida. Acá los acompaño mi nombre
Para los que no me conocen, Danilo Sánchez, soy el secretario de Acorbat Internacional. Nos acompaña también en pantalla la doctora Mildred. Doctora Mildred, algunos comentarios mientras damos 2 minuticos más e iniciamos ya la jornada con la conferencia. Estás en mute, Mildred. Muy buenas tardes, bienvenidos. Para quienes no me conocen, yo soy Mildred Cortés, catedrática en la Universidad de Puerto Rico, tesorera de Acorbat, y hemos trabajado fuertemente, ¿verdad?, para hacer una selección importante de temas que sabemos que nos van a beneficiar a ustedes y que tienen los mejores representantes dentro de esos temas. Queremos decirle que así está haciendo para la selección de conferencias en Acorbat, así que esperamos que nos acompañen en abril y les reiteramos que en lo que se refiere a hoteles, pues hay una variedad de precios para todas las posibilidades. Así que es importante que estén con nosotros, que nos respalden y que sigan haciendo de Acorbat la organización fuerte al servicio del sector agrícola productor de musáceas que hemos llegado a ser hoy en día. Danilo, creo que ya podemos ir presentando a nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Diego Villaseñor, que llegó con nosotros muy temprano y dispuesto a que esperáramos a que empezara a llenarse nuestro foro. Así que formalmente les doy la bienvenida a la segunda conferencia del ciclo de conferencias online Acorbat 24-26. Y tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Diego Villaseñor Ortiz. El doctor Diego Villaseñor es ingeniero agrónomo ecuatoriano con una sólida formación académica y una reconocida trayectoria en el ámbito de la fertilidad de suelos y la nutrición mineral de cultivos tropicales. Obtuvo la maestría en fertilidad de suelos en la Universidad de Concepción en Chile y el doctorado en nutrición de cultivos en la Universidad Estadual Paulista de Brasil, consolidando una preparación científica orientada a la investigación aplicada y al desarrollo sostenible de la agricultura. Actualmente, el doctor Villaseñor se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, donde lidera procesos de gestión académica, investigación y vinculación con el sector productivo. Su labor ha estado marcada por la planificación y ejecución de proyectos estratégicos para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica de la facultad, incluyendo iniciativas para la creación de laboratorios especializados y centros de monitoreo climático y sensorización agrícola. En el ámbito científico, el doctor Villaseñor ha desarrollado investigaciones en diagnósticos de la fertilidad de suelos, nutrición mineral de cultivos y uso de sensores para la evaluación en tiempo real de la salud vegetal. Su experiencia incluye la aplicación de metodologías avanzadas de análisis de suelos y tejidos, así como el desarrollo de programas de fertilización en cultivos tropicales de alta relevancia económica como banano, cacao y pitahaya. Ha participado en consultorías nacionales e internacionales, destacándose su colaboración con empresas privadas y asociaciones productivas en Ecuador y Bolivia, particularmente en proyectos de optimización del manejo nutricional del banano y control de enfermedades como la cigatoca negra. Asimismo, ha mantenido vínculos de cooperación académica con instituciones de investigación de prestigio como la INIA y la MAPU de Chile y la Universidad de Concepción, promoviendo redes de intercambio científico y programas de posgrado. Su trabajo combina el rigor científico con una clara orientación a la transferencia tecnológica, algo vital, que es lo que queremos después de una investigación, buscando aportar soluciones prácticas y sostenibles a los desafíos
de la agricultura tropical y al mismo tiempo formar nuevas generaciones de profesionales con una visión integral de la producción agrícola. Quiero de antemano darle las gracias al doctor Villaseñor por separar de su ocupada agenda para acompañarnos y compartir toda esa valiosa información que tendremos esta tarde. Así que muchas gracias y bienvenido. Bien. Bueno, con su permiso, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Danilo, Mildred, a todo el equipo técnico, científico de Acorbat. Buenas tardes también a todos los asistentes a esta charla. Veo que hay participantes de Ecuador, de México, de Colombia. No sé si se me escapa algún otro país. Para mí es muy grato estar presente aquí, darme la oportunidad de poder compartir estos conocimientos, sobre todo estas experiencias que hemos ido acumulando a través de algunos años desde la cátedra de la nutrición vegetal, la investigación dentro del ámbito de cultivos tropicales y sobre todo también desde el diario y continuo contacto con el sector productivo, sector empresarial, sector académico de mi región. Entonces, para mí es un enorme honor estar aquí presente ante todos ustedes. El honor es nuestro. Sí, no sé si me permiten, puedo compartir mi pantalla. Seguro. Bueno, no sé si la logran Sí, observar. muy Sí, bien, muy está bien. todo acorde. Muy bien, bien. Bueno, me gusta iniciar mis charlas diciendo que ojalá se convierta esto en una acción de transferencia de conocimientos, compartir el conocimiento, compartir sobre todo experiencias. Nunca considero que tengo la última palabra en lo que digo. Sin embargo, estoy convencido de que las experiencias que ustedes también pueden tener de sus países puedan enriquecer los minutos que podamos tener aquí en esta charla. ¿Sí? Si gustan pueden... Sé que el formato al final es un formato de preguntas. Al final, con todo gusto, podemos responder las preguntas que ustedes crean pertinentes. Y bueno, en ese sentido vamos a dar inicio a lo que les he venido lo que les he preparado hoy día para presentarles. Básicamente, como mi experiencia siempre ha estado ligada al manejo del suelo y al manejo de la fertilización de cultivos, y eso lo he traído justamente relacionando a experiencias técnicas en el cultivo de banano. Dada la experiencia que yo tengo desde las cátedras de nutrición y fertilidad de suelos y nutrición vegetal en la Universidad Técnica de Machala, aquí en Ecuador, en mi país. Bueno, para dar un breve contexto, nosotros entendemos que la producción mundial del cultivo de banano, el cultivo como tal representa un rubro importantísimo dentro del ámbito económico de muchos países tropicales. Ecuador está inmerso dentro de estos países que producen y honoríficamente nosotros por algunos años siempre estamos y somos el primer y el principal productor bananero del mundo. De hecho, ciertas estadísticas nos indican que aproximadamente el Ecuador, participa de un 34% del mercado mundial, ¿no? Donde nosotros, para importancia de este cultivo de nuestro país, estamos hablando de que las exportaciones representan más o menos un 2% de nuestro PIB general, un 35% aproximadamente de nuestro PIB agrícola, o sea, de todo lo que producimos en cultivos, el 35% representa el banano. Y eso nos da algo más menos, alrededor de 250.000 plazas de trabajo directo. Nosotros tenemos grandes hectáreas productivas
y con rendimientos productivos bastante considerables dentro del ámbito de la producción, ¿no? Un contexto, la ciudad y la región donde yo permanezco y vivo y donde trabajo es la ciudad de Machala, aquí en Ecuador, es al sur, como ustedes pueden ver, al sur de Ecuador, donde se caracteriza esta provincia que tiene, donde a la cuenta nace la producción bananera en el país y donde también tenemos grandes actividades desde el ámbito camaronero, minero, eh, recursos acuícolas y sobre todo y principalmente el recurso de la producción bananera. Esta de aquí es mi facultad en la que yo trabajo. En este momento tengo el honor también de ser el decano de esta facultad, y ahí estamos nosotros innovando en muchas ideas relacionadas al tema académico e investigación desde la Universidad Técnica de Machala. Bien, en términos de desafíos, nosotros podemos empezar a entender que la agricultura enfrenta muchos retos actualmente. Retos enmarcados dentro de la demanda creciente de alimentos, cambio climático, la degradación del suelo, pérdidas de la diversidad, ¿no es cierto? Contaminación justamente por el mal uso de fertilizantes. Y eso ligado a problemas sociales como la disminución de la población rural, y una sociedad cada vez más empoderada que demanda alimentos más sanos, más nutritivos y que sean producidos de forma sustentable. Eh, otro reto significativo dentro del ámbito de la producción está ligado, está ligado principalmente a temas de clima. En nuestro país, Ecuador, y sobre todo la región donde yo permanezco y trabajo y vivo, ha sufrido últimamente algunas situaciones climáticas bastante particulares que yo digo han cambiado el modo de producir y el modo de cómo nosotros podamos entender los sistemas fisiológicos y los sistemas de manejo tanto del suelo y de las plantas. Entendemos que temas relacionados a radiación, temperaturas altas, en este momento particularmente, los meses de julio, agosto, aquí en la costa ecuatoriana, nuestras temperaturas bajan. Nuestro promedio anual bordea los 25 hasta los 30, 35 grados, con mucha humedad. En esta época podemos estar hablando de temperaturas de 20, 19 grados, que para nosotros ya es un frío, ya es frío, ¿no? Y sobre todo para las plantas de banano, eso ya se convierte en una Antártida, en una situación bastante adversa para ellas. Y sobre todo, todos estos años han estado incrementando esos efectos, dando paso a que las mermas productivas incrementen, dado que impacta directamente en la calidad de nuestros frutos. Y ya principalmente en el año 2023, aproximadamente nosotros tuvimos picos de radiación en la zona que derivaron en que nuestros cultivos, entre los cultivos de banano principalmente, generen algunas deformaciones de calidad en el fruto del banano, derivadas por situaciones fisiológicas. Entonces, eso ligado también, que es otra variable adicional dentro del ámbito productivo, el estrés biótico y abiótico de las plantas, que están generando otro contexto dentro del manejo nutricional. Y sumado a eso, el estrés biótico relacionado al incremento por las cuestiones climáticas, el incremento de la incidencia de plagas, enfermedades, acentuamiento de los ciclos biológicos de cigatoca negra, la presencia de algunas otras enfermedades como moco, principalmente erwinias, diqueyas, todas relacionadas al tema manejo y al tema climático, ¿no? Entonces esto ha generado impactos económicos, reducción de rendimiento y calidad
de los racimos, ¿no? Y sobre todo que estas afectaciones a veces pueden parecer o pueden reflejar sintomatologías que nos confunden a nosotros, como por ejemplo deficiencias nutricionales, siendo que el problema puede estar relacionado a un tema bacteriano, a un tema de hongos, a un problema de infecciones por patógenos que pueden ir incrementando las afectaciones a nuestro cultivo. Bien. Y sumado a todo esto, ¿no? Como digamos, la cereza del pastel, los procesos de estrés oxidativo en las plantas. Entonces, lo que yo les estoy tratando de indicar aquí es que hay un contexto de retos sobre los sistemas productivos bananeros y el reto también de manejo desde el punto de vista de atender las situaciones climáticas. Entonces, esto ha generado últimamente en el sector bananero de nuestro país que nosotros empezamos a repensar el tema de la nutrición de las plantas y cómo nosotros podemos hacer diagnósticos más precisos, más efectivos dentro del ámbito de la salud del suelo y la nutrición vegetal. Estas son algunas fotografías de lo que les comentaba que había sucedido allá en el año 2023. Para los que manejamos el cultivo sabemos que esto de aquí es casi imposible que pueda suceder en un racimo que está a corte dentro de las semanas establecidas para su cosecha. Entonces empezamos a tener situaciones de maduración de dedos, deformaciones, pudrición relacionado a temas bacterianos, las propias deformaciones y mermas, que eso justamente empezó a tener repercusiones desde el punto de vista económico. Bien, en ese sentido, en todo este contexto, clima, producción, estrés biótico, abiótico, enfermedades, digamos, una vía de acción desde el punto de vista de mirar al suelo, ¿no? Mirar al suelo porque esa es una de las estrategias que se están tomando en adopción frente al cambio del clima y los efectos que este conlleva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros al mejorar la calidad del suelo, ¿sí? Nosotros estamos trabajando sobre una pirámide donde en la base está la calidad propiamente del suelo y a lo mejor aquí voy a empezar a hablar de algo disruptivo. Cuando yo tengo un buen suelo o preparo el suelo o le pongo atención al suelo, nosotros empezamos a tener raíces, ¿sí? ¿Y por qué cuál es la importancia de las raíces? Bueno, las raíces no solamente están en el suelo para anclar a la planta y tomar agua desde el suelo, sino que también las raíces generan un ambiente propicio para la conexión y el intercambio biológico entre los microorganismos del suelo y también esa conexión necesaria que hay en el balance hormonal. Entonces, cuando yo tengo raíces en las plantaciones, mis sistemas productivos empiezan a mejorar, porque formando raíces tengo biomasa aérea, hojas, ramas, ¿verdad? Flores, y eso impacta directamente en el rendimiento y la calidad de los frutos. Cuando nosotros empezamos a pensar directamente en el rendimiento, dice, quiero producir, perfecto, está bien, pero si nosotros no vemos la base de la pirámide, está enfocada en la calidad del suelo, para generar biomasa de raíces, nosotros no vamos a ningún lado. Cuando yo visito una plantación, ya sea desde el ámbito de consultoría, lo primero que yo empiezo a analizar son las raíces, porque mi trabajo como nutricionista está ligado a que la planta esté equilibrada hormonalmente para que sus procesos fisiológicos estén al día y sobre todo que tenga masa de raíces para que haya comunicación con los microorganismos y de esa forma la mineralización de nutrientes que yo voy a aplicar a través de la fertilización sea efectiva. Entonces, es un concepto bastante interesante, novedoso, bueno, no tan novedoso, porque muchas universidades, muchas empresas lo han empezado a entender así.
Entonces, considerando el suelo como la base de una producción responsable y para formar raíces de calidad, últimamente se están utilizando herramientas, tecnologías de inteligencia artificial, sensores remotos, fertilizantes, con tecnología de uso eficiente y sobre todo el manejo específico de los cultivos. No lo digo yo, lo dicen toneladas de información académica, de investigativa, sobre el enfoque a la mejora de la calidad del suelo y la mejora en la salud del suelo. Y eso está generando una corriente de generar importancia sobre nuestros sistemas productivos a través del cuidado del suelo y el cuidado de las raíces. ¿Cuáles son esos indicadores que nosotros debemos relacionar siempre hacia la mejora de la calidad de las raíces enfocados en el suelo? En que los factores físicos, químicos y biológicos del suelo y bioquímicos del suelo no están desligados. A veces en mis charlas o en mis clases, yo les suelo decir a los estudiantes, ¿de qué me sirve tener un suelo rico en fósforo si no tengo microorganismos? ¿No es cierto? Porque ese fósforo puede estar ahí en el suelo, en la fracción de intercambio, pero no hay el mecanismo necesario biológico para que ese fósforo se haga biodisponible. Lo mismo, de nada me sirve que yo tenga un nivel medio de nitrógeno en suelo, pero si tengo el factor físico de la porosidad colapsado, o sea que tengo compactación. Entonces, de nada me sirve tener nitrógeno en el suelo y que la planta no lo pueda asimilar porque el suelo está compactado y no tengo producción de raíces, ¿no? Y sobre todo, ese contacto que yo les comento relacionado a que las raíces, al momento de que las plantas, la parte aérea, hace fotosíntesis, ese carbono que es transformado en clorofila, más del 40% desciende, ¿no? En forma de azúcares hacia los pelos absorbentes y esos pelos absorbentes y esas radículas empiezan a excretar azúcares a la rizósfera para atraer más microorganismos, ¿no? Entonces es interesante entender que esto es un tipo de manejo integral, global, donde interviene todos los factores y todos los procesos biogeoquímicos que ocurren en el suelo. Sin embargo, cuando nosotros visitamos las fincas, visitamos los terrenos, visitamos las empresas que producen bananos principalmente, encontramos que como el productor normalmente se encarga, o perdón, se enfoca en producir, no nada más, o sea, en aplicar fertilizante para ver un racimo grande, eso ha hecho que los suelos entren en degradaciones de forma permanente, ¿no? Por ejemplo, sistemas de compactación, ¿no? O suelos compactados. Ya sabemos que un suelo compactado es un suelo con poco espacio poroso. Y cuando yo quito el espacio poroso del suelo, o cuando el espacio poroso se reduce, estoy evitando la presencia de oxígeno en el suelo. Y el oxígeno es un elemento esencial, fundamental para la producción de raíces. Porque las plantas, por supuesto, que toman el oxígeno mayoritariamente desde las raíces. Entonces, si yo no tengo oxígeno, no tengo aireación, no tengo drenajes, por ejemplo, en mi plantación, yo voy a tener este problema constante de que el suelo, la planta, perdón, no tenga la capacidad suficiente como para ir a buscar y generar los procesos de asimilación de nutrientes. Conectemos este tema de compactación con la saturación del suelo y con la falta de canales o drenajes. Yo les había mencionado que a mis alumnos siempre les digo, bueno, ¿cuál es el principal elemento para producir raíces? ¿No? Hace un momento lo dije, es el oxígeno. Porque normalmente, cuando yo hago esta pregunta en público, me dicen, el nitrógeno, el fósforo, el calcio. Sí, todos son elementos importantes para la producción de raíces. Sin embargo, si no hay oxígeno, la producción de ese órgano no se activa. Y empezamos a tener estos problemas, ¿no? Problemas de raíces que están ahogadas, quemadas, deshidratadas,
en ambientes tóxicos, llenos de metales pesados, llenos de aluminio, llenos de hierro en exceso. Y sobre esas condiciones, el productor insiste en nutrir a la planta. Sobre esas condiciones, el productor insiste en fertilizar, en aplicar bioestimulantes, enraizadores, microelementos, sobre estas condiciones. Entonces, no tiene sentido que mi trabajo como nutricionista te voy a decir, perfecto, te voy a diseñar un plan nutricional a la medida, hecha como un traje, desastre. Sin embargo, no tengo el órgano principal de asimilación. Hay un término que a mí me gustó mucho, un profesor en Brasil nos dijo, el 90% de los problemas nutricionales en las plantaciones no es un problema de disponibilidad de nutrientes, muchas veces es un problema de asimilación, porque nosotros insistimos en fertilizar bajo estas condiciones de raíces. ¿Qué otros aspectos, aparte de la compactación, la saturación del suelo, afectan a la vida del sistema radical? El pH, ¿no? El pH de suelo, algo tan básico que aprendemos en edafología, en fertilidad de suelos, normalmente no lo evaluamos, no lo estamos monitoreando. Y ustedes saben que cuando nosotros tenemos pH por debajo de un nivel de 6, elementos como el nitrógeno, fósforo, macroelementos esenciales empiezan a disminuir su biodisponibilidad. Pero otros elementos como el hierro, manganeso, cobre, que son elementos esenciales, sí, pero a niveles ácidos empiezan a aumentar su disponibilidad y se vuelven tóxicos, como lo estamos viendo en el ejemplo aquí en esta fotografía. Elementos que empiezan incluso a competir por sitios de intercambio en el suelo, en los sistemas coloidales, arcilla, humus. Entonces empiezan a competir y empiezan a desplazar a elementos como el calcio, elementos como el potasio, el magnesio, porque tienen la misma carga. Entonces, si yo no controlo el pH, también voy a tener una afectación, no solamente por muerte de raíces, sino también por biodisponibilidad de nutrientes, porque los nutrientes funcionan, los que yo aplico a través de la fertilización, necesitan también un ambiente propicio de pH. Y no está aquí, pero aparece también en estas condiciones el conocido, el elemento aluminio, que no es un elemento esencial, pero sí es un elemento tóxico. Y es ese elemento el que causa esta quemación y esta muerte de raíces en el suelo. Claro, si vamos un poquito a la parte teórica, ¿verdad? Entendemos que los macronutrientes empiezan a disminuir como esta tabla que es inmensamente difundida y conocida, pero se corrobora cómo elementos como el hierro, manganeso, cobre, zinc empiezan a generar su exceso, convirtiéndose en elementos tóxicos, ¿no? Y esos niveles de pH afectan a las plantas, afectan a las raíces y producen en las plantaciones síntomas de deficiencias nutricionales. Yo tengo mucha experiencia en que en un sistema productivo, antes de programar la fertilización, analizamos el suelo, vemos los factores de riesgo y, por ejemplo, en estos casos recomendamos encalamiento, ¿no? Uso de enmiendas calcáreas. Y a las 3 semanas, 4 semanas, el productor me dice, Diego, es como haber fertilizado. Le digo, claro, es que empezamos a desbloquear algunos de los problemas que tenemos a nivel nutricional en el suelo. Otro factor que tampoco a veces se lo toma en cuenta son los niveles de salinidad, ¿no? Y cuando hablamos de salinidad, hablamos del calcio de intercambio. No ese calcio que está disponible en la fracción soluble, sino ese calcio que está dentro de los sitios de intercambio, o sea, en las reservas del suelo, ¿no? Cuando ese sodio empieza a superar el 6%, ¿no? Con respecto a la SIC, ya tenemos un sodio que va a causar problemas directamente sobre las raíces. Y el suelo ya nos empieza a mostrar esos síntomas presentando estas costras
o estas láminas blancas, blanquecinas en el suelo, sobre todo cuando no lo riego. Y eso genera este semblante muy parecido al de la acidez. Claro, porque estaban afectadas las raíces y no hay asimilación. Acuérdense que les dije, muchos de los problemas son problemas de asimilación más que de disponibilidad de nutrientes. Y súmenle a eso, como ustedes pueden ver en la fotografía, ¿no? Maleza que está visiblemente quemada por algún tipo de herbicida. Imagínense el cóctel tóxico que tienen estos suelos relacionados al tema salinidad, saturación y herbicidas, ¿no? Entonces, a veces yo, honestamente, yo les trato de explicar esto a los productores, que no solamente es producir, 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 sino también es observar las características que nosotros tenemos en el suelo para poder mejorar nuestros sistemas de producción. Y eso lo corrobora la ciencia, ¿no? O sea, yo a los productores que yo asesoro les pido principalmente que evaluemos de forma permanente las raíces, porque las raíces están ligadas directamente a los niveles de producción. Ustedes pueden ver en esta foto, en este gráfico, la línea negra es el rendimiento y las barras grises son el total de raíces funcionales en gramos. Entonces, se evidencia claramente que mientras más raíces hay más rendimiento. Menos raíces, menos rendimiento. ¿No? Otro factor adverso que veo, no tan común, pero sí es algo de forma recurrente, el mal uso de los residuos o los desechos de la propia finca, ¿no? Esto de aquí es el raquis, no sé cómo lo llaman en sus países, pero aquí en Ecuador llamamos raquis al tallito, digámoslo así, del racimo, y eso suele ser picado y aplicado al campo de forma fresca. Cuando hacemos eso, tengo evidencia documentada de que la conductividad eléctrica se eleva a más de 2 y el pH empieza a bajar a menos de 6. Entonces, cuando hago estas acciones, que claro, estoy llevando biomasa fresca al suelo, sin embargo, la acumulación y la descomposición en el campo trae problemas de este tipo, que también, imagínense, esta área está llena de raíces por debajo del suelo. Cuando yo cubro con esta biomasa que produce lixiviados ácidos, lixiviados que van a contener alto grado de salinidad, van a afectar directamente a la quemazón propiamente de raíces, ¿no? También el mal uso de las enmiendas, el mal uso y la mala programación de fertilizantes trae algunos problemas que están derivados a la merma de la producción y sobre todo, siempre les digo a los productores, enfoquémonos en las raíces y dediquémonos a ser productores de raíces, porque es lo que nos va a llenar, digamos, el saco productivo. Bien, ¿qué estrategias o qué caminos hemos tomado nosotros desde la parte investigativa para identificar de forma más precisa estos problemas en campo? Usando la tecnología, ¿no? Trabajo mucho con índices de vegetación, que lo que me dicen estos índices, que son fotografías satelitales hasta cierto punto gratuitas o hasta cierto punto que uno puede ingresar a un sistema, a una plataforma libre, ¿no? Y puede descargar esta fotografía y generar los índices. Lo que me hace esto es mostrar cuán verde está una zona de la plantación, ¿no? Y por ejemplo, yo utilizo esta herramienta para hacer muestreos. ¿Y qué sería que si yo empiezo, por ejemplo, sin ver esta fotografía, inicio el muestreo foliar aquí y termino acá? Estoy mezclando, ¿no es cierto?, información o síntomas que no me van a generar un resultado o un diagnóstico correcto. Lo interesante es que nosotros podamos tener estas fotografías a mano para ir a campo y en el campo ir tomando las decisiones de muestreo, ya sea de foliar, sea de suelos, sea de raíces, para tomar mejor decisión.
Entonces, estas herramientas nos han ayudado bastante a identificar zonas de manejo en donde nosotros podemos hacer programas de nutrición más puntuales y sobre todo programas de manejo más específicos, ¿no? A nivel académico hemos hecho un par de trabajos relacionados a qué tipos de fotografías satelitales, qué relaciones tiene cada uno de estos índices, para siempre empezar a mejorar las situaciones nutricionales, ¿no? Bien, entonces cuando recibimos los resultados, haciendo la diferenciación específica, nosotros tenemos resultados de suelos que nos ayudan a identificar ya problemas específicos relacionados a la textura, a la conductividad, a la capacidad de intercambio catiónico, a la saturación de bases, al pH, la conductividad eléctrica, ¿no? La materia orgánica. Entonces podemos tomar decisiones específicas sobre áreas adecuadas, ¿no? Y eso nos puede llegar a generar una mejor toma de decisión. Ejemplos donde yo he intervenido de esta forma, identificando lotes, zonas, verificando el pH sobre todo, y decidiendo sobre esta información fertilizar o no fertilizar, porque me ha tocado recomendar no fertilizar hasta que nosotros podamos solventar el tema de saturación de bases, por ejemplo, ¿no? Y sobre eso hacer los cálculos específicos para, antes de la fertilización, generar un programa de enmiendas, en este caso, enmiendas calcáreas, porque el problema era la acidez, y para ver en qué lotes nosotros podemos hacer la aplicación correspondiente y sobre todo de qué tipo de enmienda podemos usar. Otro caso, como les había dicho, la salinidad, ¿no? Entonces, cuando identificamos el problema de salinidad por sectores, ¿verdad? Nosotros empezamos a utilizar la enmienda adecuada, ¿no? No sé, aquí en el Ecuador todavía yo tengo discusiones en cuanto a que dicen, oye, para mejorar la acidez del suelo utilizo yeso agrícola o cal agrícola, ¿no? Esa discusión ya a veces está un poquito de más, cuando sabemos que para la acidez debemos utilizar carbonatos de calcio y para las situaciones de salinidad el yeso agrícola o el sulfato de calcio. Bien. Ahora, si yo no considero, aparte de que ya consideré el pH, la compactación, ¿no? Y todos estos sistemas, cuando yo no tengo suelos aireados, como les había dicho, no voy a ir para ningún lado. También, cuando aparte, en otras situaciones, hemos recomendado abrir drenajes para disminuir los niveles de humedad, este aparato, para los que no lo conocen, se llama TDR, que es un sensor de humedad del suelo. Este sensor debería marcar menos de 40%. Sin los drenajes, 53, 51%. Después de un tiempo de hacer drenajes y ver visualmente cómo el agua empieza a salir y a correr, la humedad del suelo empieza a disminuir y las plantaciones empiezan a mejorar. ¿Por qué? Porque le dio oxígeno al sistema, empezaron a formarse raíces y la plantación empezó a formar, biomasa aérea. Perdón. Bien. Y esto, como les digo, o sea, lo veo a diario. Tomo mi lectura, identifico la textura del suelo y veo que es por la calibración del equipo, en este caso una clase textural franca debería estar más o menos 30 o 25%, encontramos 50, 53%, 50% con exceso de humedad, ¿no? Y temas de manejo también, ¿no? Temas de selección de hijos, la sucesión respectiva, el nivel de esa yema que puedo escoger, y también el uso de forma permanente de este tipo de estimulación, que se coloca un pedacito de pseudotallo dentro de un hijo que
que he dado. No digo que sea una mala práctica, sino que en algunas ocasiones encuentro la mayoría de hijos bioestimulados de esta forma, entonces eso ya es un indicador de que la planta está con problemas serios en las raíces, ¿no? Y súmenle a estas cuestiones el tema fitosanitario, ¿no? Que es otro campo de discusión, ¿no? Y como les había dicho, siempre, 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 desde mi punto de vista técnico, la evaluación de las raíces, ¿no? Y aprovecho para evaluar la parte fitosanitaria de raíces y en este punto tomar decisiones específicas. ¿Sí? Muchas veces estoy encontrando situaciones en que las plantaciones, al no tener esos sistemas aireados de suelo, ¿no? Las raíces empiezan a tener comportamientos extraños, ¿no? Como fotos que están saliendo del suelo o incluso creciendo hacia arriba. Eso también es un síntoma de que la planta está estresada, de que no quiere o no puede obtener los nutrientes y el oxígeno debajo del suelo y ellas empiezan a salir a la superficie porque necesitan respirar, ¿no? Y en este en este contexto de diagnóstico, el agua de riego, fundamental para tomar decisiones, sobre todo cuando tengo niveles de bicarbonatos elevados, hierro, manganeso, cobre, dureza, etcétera. Siempre tengo que monitorearla, porque yo siempre digo, no, nosotros no regamos con agua destilada, nosotros regamos con agua que viene del canal, del río, recogiendo otras sustancias y es importante la evaluación de forma permanente. Algo en lo que yo me dediqué mucho en mi doctorado fue al diagnóstico foliar, ¿no? Utilizando herramientas como DOP, DRIS, CND, que son, para hablarlo de forma contextualizada, son mecanismos por los cuales uno analiza bases de datos y en esas bases de datos uno va pudiendo generar gráficos que le ayuden a identificar problemas. Por ejemplo, esto lo estaba evaluando el fin de semana que me llegaron unas muestras foliares, comparando con una metodología que se llama DOP, distancia óptima porcentual, en donde se genera un índice, se hace un gráfico y la barra es cada nutriente, ¿no? Cada color es un nivel nutricional en el año 2024 y otro en el año 2025. Mientras la barra se acerca al cero, significa equilibrio. Por ejemplo, aquí el potasio está ligeramente equilibrado. ¿Qué otro elemento? El fósforo está ligeramente equilibrado, pero un poquito hacia la deficiencia. Entonces, pero magnesio, azufre, ¿no? En el año 2025 y manganeso son elementos limitantes y el calcio es un elemento limitante hacia la deficiencia. Y así podemos, evaluando cada uno de los lotes y aparte evaluando las raíces, podemos tomar decisiones. Por ejemplo, en estos lotes tuvimos disminución del porcentaje de raíces, mientras que en los otros lotes empezamos a tener incremento considerable y significativo de raíces. Y si nosotros vemos el análisis foliar, justamente en este caso San Sebastián es la que presenta esos niveles altos de manganeso, magnesio y azufre a nivel foliar alto y calcio bajo. Es de esta finca. Entonces ahí lo que tengo que hacer es ¿qué cosa? Aplicar foliares, aplicar fertilizante o atender las condiciones que me están afectando la producción de raíces en ese lote. Aparte, ¿no es cierto? Las situaciones de exceso o presencia de sales relacionadas a los cloruros dentro de la planta. Entonces, importantísimo que relacionamos esa situación de acumulación de cloruros a nivel foliar cuando no hay drenajes. Porque cuando no hay drenajes, los cloruros, cuando estamos usando fertilizante a base de muriato de potasio, las sales se acumulan en el suelo, no tienen cómo drenar y tenemos deficiencias de macroelementos y presencia tóxica del elemento que estamos hablando, de cloruros y en este caso también manganeso. Este análisis es justamente de esta finca.
¿no? Y ahí, con todas estas herramientas, podemos nosotros visualizar de manera más precisa, más concreta, más correcta cómo se están moviendo nuestros fertilizantes a nivel foliar. Bien, una vez que nosotros tomamos las consideraciones de campo, todo lo que afecta al sistema productivo, compactación, pH, saturación, salinidad, etcétera, luego que identifico los problemas con un buen muestreo, dividiendo la plantación de forma adecuada por zonas de manejo, vamos a la programación nutricional, ¿no? Utilizando las tablas de requisitos para poder hacer un cálculo adecuado, ¿no? Donde debo utilizar más, menos nutrientes, donde debo generar una aplicación en función de la demanda propia del cultivo, ¿no? Y con eso generando el plan nutricional pertinente, ¿no? Hablando de que no solamente la plantación utiliza NPK, ¿no es cierto? Sino utiliza también azufre, magnesio, zinc, boro. Si enriquecemos esa fertilización con ácidos húmicos granulados, si podemos colocar algún otro micronutriente específico, con eso vamos dándole forma a los planes nutricionales. Pero si no hacemos un diagnóstico correcto, desde el punto de vista nutricional, nosotros no podemos llegar a una programación adecuada. Ahora, digo, ya tengo el plan. ¿Y cómo llevo a cabo esa fertilización? También tengo que observar qué tipo de fertilizante uso. Y sobre todo, para elegir el fertilizante tengo que saber qué pH tengo en el suelo. Muchas veces me he encontrado aquí en la parte técnica, por ejemplo, suelos de pH ácido se mantienen fertilizando con sulfato de amonio. No digo que el sulfato de amonio es un fertilizante malo, sino que no puede ser utilizado en un ambiente ácido porque el sulfato de amonio tiene un índice de acidificación muy alto. Entonces, si yo fertilizo con sulfato de amonio en suelo ácido, lo estoy acidificando más. Por el contrario, suelos con niveles altos de pH y con presencia de sodio intercambiable, al fertilizar con muriatos de potasio estoy agregando cloruros. Cloro más sodio, formo cloruro de sodio en el suelo, salinidad, colapso de raíces, ¿no? Aquí está un esquema de cómo urea, por ejemplo, es un fertilizante que trae problemas de acidez en el suelo cuando su uso es de forma permanente y prolongada. Sulfato de amonio, que es el más acidificante. Si regresamos un poquito acá, miren, sulfato de amonio tiene un índice de acidificación de 112, ¿no? Que ese es el índice de acidez fisiológico. O sea que yo necesito 112 kilogramos de carbonato de calcio, ¿no? Por cada 100 kilogramos de fertilizante. O sea, yo necesito 112 kilogramos de cal para neutralizar la acidez que me causa a largo plazo el sulfato de amonio. En segundo puesto está la urea, en tercer puesto está el DAP como fuente de fósforo porque tiene amonio, luego viene el fosfato monoamónico y el menos acidificante es el nitrato de amonio, ¿no? Aquí está un esquema de la urea, sulfato de amonio, porque, o sea, ¿cómo sucede eso, no? El amonio que tiene el fertilizante pasa por un proceso que se llama nitrificación. Entonces, en la nitrificación, o sea, en la transformación de NH4 a NO3, el elemento amonio pierde hidrógeno y el hidrógeno se acumula en el suelo. Y esa acumulación de hidrógenos me genera acidez. Y cuando el nitrato se forma en el suelo, se pierde, muy buena parte, se pierde como óxido nitroso y se lixivia como por efecto de que no puede adherirse a los sitios de intercambio, ¿no? Para eso, importantísimo también incluir en nuestros planes de nutrición fertilizantes que tengan tecnología de evitar la nitrificación con inhibidores específicos, ¿no? Ureas recubiertas, DMPP, DBP, que son algunos de los inhibidores que están en el mercado que pueden ser complementados con los fertilizantes simples para evitar la pérdida de nitrógeno y sobre todo para
para evitar la acidificación de los suelos. La zona donde algunas zonas en las que yo visito, yo conozco que son suelos alcalinos o son suelos neutros, pero yo ya estoy encontrando suelos que normalmente son suelos neutros, ya tengo problemas de acidez. ¿Por qué? Por el uso permanente de urea o de sulfato de amonio. ¿Por qué lo usa el productor? Pues porque dice, es un fertilizante barato y yo lo aplico porque es barato únicamente. Bueno, si yo ya diseñé mi plan de fertilización bajo un buen sistema de diagnóstico, identifiqué bien de forma adecuada el fertilizante, relacionado al pH del suelo, utilizo tecnologías de inhibición, pues bueno, me toca ahora atender la otra parte, el estrés, ¿no? Y el estrés tiene que ver mucho, ¿no?, con estas sustancias reactivas al oxígeno producidas porque la planta está en situaciones adversas desde el suelo, ambientales y sobre todo porque su producción de raíces está disminuida. Acuérdense que en las raíces se generan algunos procesos bioquímicos que producen balance hormonal, ¿no? Balance hormonal relacionado a citoquininas, giberelinas, auxinas, y cuando hay ese desbalance, esas hormonas empiezan a desequilibrarse y empiezan a subir las hormonas de etileno, ácido abscísico, que son hormonas de senectud o de maduración. Entonces, para contrarrestar eso, normalmente yo estoy utilizando bioestimulantes a base de algas marinas, a base de aminoácidos, materia orgánica, ¿sí? Elementos clave como el calcio, el magnesio, el azufre, potasio, boro, aplicados de forma fija a nivel foliar, microelementos como el zinc, el boro, y un elemento que me está gustando mucho utilizar es el molibdeno. Molibdeno a nivel foliar me está ayudando mucho a movilizar elementos como el potasio, elementos como el calcio, para traslocar esos nutrientes hacia el llenado de fruto, ¿no? También utilizar compuestos protectores UV, bueno, eso en banano casi no se utiliza, aminoácidos, microorganismos que también complementan este tipo de acciones derivadas a la mejora del estrés de cultivos, ¿no? Y todo esto derivado justamente a que como ya atendí las raíces, tengo biomasa, pues de la forma de cuidar, perdón, la parte aérea de la planta es que ella pueda usar de forma eficiente la luz solar y generar procesos fotosintéticos más estables. Aquí, por ejemplo, este es un plan foliar, ¿no? Donde yo combino algas marinas, me gusta mucho utilizar Ascophyllum nodosum y Eclonia maxima en combinación o aplicarlas por partes en distintos ciclos en una consultoría que estoy manejando en Bolivia. Para los que algunos se sorprenden a veces, banano en Bolivia. Sí, hay banano en Bolivia porque tiene una zona extensa, interesante en el ámbito tropical. Y a ellos, por ejemplo, estamos utilizando de forma combinada Ascophyllum con Eclonia, con resultados sumamente significativos desde el punto de vista arquitectura de plantas y mejora del sistema de raíces. Combinando con aminoácidos, fitohormonas como los brasinoesteroides, para modular el desarrollo, el desarrollo de la planta y sobre todo predominando en algunos casos la dominancia apical, por eso que la planta crezca y se fortalezca, ¿no? Y usando elementos como calcio, zinc, magnesio, boro, también silicio en algunos casos. Me gusta mucho utilizar silicio, aunque hay que aplicarlo con mucho cuidado. También me da ese reforzamiento desde el punto de vista celular para que la planta no sea tan vulnerable ante patógenos, sigatoca y algunos otros insectos e insectos en general que puedan ser atraídos por una planta menos cuidada, ¿no?
estrategias de bioestimulación de raíces. Siempre he trabajado con algas, siempre con algas marinas a base de Ascophyllum nudosum y ácidos húmicos líquidos. Y también he trabajado con silicio a nivel de raíces para fortalecer también el sistema de raíces. Sin embargo, si yo no evalúo las raíces, yo no puedo saber si tengo una masa adecuada para aplicar enraizadores o para aplicar un programa de bioestimulación. A veces yo tengo tan pocas raíces que decido no aplicar enraizadores y me dedico a trabajar a la parte foliar para que de esa forma la planta se bioestimule y empiece a formar algo de raíces a nivel del suelo, ¿no? Y conectado eso con los productos biológicos, tricodermas, facilomices, consorcios específicos de microorganismos en el suelo para mejorar la resistencia a enfermedades, esa comunicación biogeoquímica entre el suelo, la planta y los organismos para producir y biodisponibilizar nutrientes en la rizósfera. Bien, para no cansarlos más, esto es como 2 semestres de clase. Aquí yo les presento unos estudios que yo he realizado desde el punto de vista académico, sobre todo en la nutrición del banano. Aquí están los enlaces que ustedes pueden visitar. Algunos estudios relacionados que yo he hecho en mi región, en mi país, en donde podemos derivar que esta experiencia que les estoy dando yo siempre la complemento con el estudio científico, ¿no? Para los que están interesados en sistemas DRIS, yo manejo sistemas DRIS, que es un sistema integrado de recomendación y diagnóstico para hacer sistemas de diagnóstico foliar más adecuados. De hecho, trabajé el año pasado con un profesor de la Universidad del Tolima, me parece que es en Colombia, donde desarrollamos un DRIS para cacao. Fue un trabajo bastante interesante. Aquí están más de mis publicaciones. Bueno, como consideraciones finales, me parece que ya estoy con el tiempo. Siempre hablo de la calidad del suelo, ¿no? Y estoy convencido que es la clave para una producción sostenible, enfrentando cambio climático, ¿no? Cuando corregimos estos factores que limitan la producción del suelo, ¿no es cierto? También esto de aquí conecta con el fundamento del funcionamiento propio del suelo. Cuando corregimos estas limitantes, el manejo de la nutrición luego se enfoca también en el uso de materia orgánica, fuentes apropiadas de bioestimulantes, inhibidores de nitrificación y sobre todo que la decisión de manejo siempre tiene que ver desde el punto de vista de manejo específico para cada sitio. Bien, eso es lo que les había preparado para ustedes. Les agradezco su atención. Sé que a lo mejor puede ir un poquito muy rápido, pero he tratado de condensar muchas de las cosas que hago a nivel técnico, académico, de investigación, para que ustedes puedan tomar, digamos, complementar con sus experiencias de campo y podamos compartir esa información con mucho agrado. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias a usted, doctor. Estamos muy agradecidos y complacidos con su presentación. Estamos seguros que los compañeros que nos acompañan en la noche de hoy también están agradecidos. Vamos a pasar a la sección de preguntas para aclarar dudas si alguno de las personas que están participando necesitan aclarar o se quedan con algunas dudas o tienen preguntas nuevas que usted pueda atender. Con todo gusto, encantado. Sí, cómo no. Diego, muchísimas gracias por la presentación. Voy a darle paso a mi compañero Jorge Eliezer, que ya nos estaba hablando, estaba emocionado hablándonos con el micrófono apagado, pero ya le pedimos que lo encienda. Jorge, ¿nos ayudas con la moderación de esta sección de preguntas, por favor? Por favor. Así es, Danilo. Muchísimas gracias, doctor Diego Villaseñor. Tenemos una primer pregunta de Eric Ortiz. ¿Cómo sería un mejor manejo de la biomasa vegetal dentro de la finca para ser aplicada como fuente de materia orgánica?
Ok, gracias Eric por su pregunta. Mira, la biomasa vegetal, yo tengo ahorita, en este momento estoy viviendo una contradicción. Voy a ser muy franco en esto. Siempre yo he recomendado que todo el desecho orgánico, el desecho vegetal, ¿no? El residuo vegetal sea compostado fuera de la plantación, ¿no? Eso para una vez que ese compost, ese producto ya esté listo de forma inocua para que sea devuelto a la plantación, sea la manera adecuada de utilizarlo. Me explico. Si produzco banano y tengo rechazo o tengo raquis de banano, picarlo, molerlo y compostarlo fuera de la plantación, no compostarlo dentro, no aplicarlo de forma fresca. Porque digo que estoy en este momento en un dilema, porque esta práctica, sumada a los problemas fitosanitarios que tenemos al momento relacionado a patógenos, es muy probable que esta práctica esté magnificando la producción o la presencia de patógenos en las plantaciones, porque los sistemas de compostaje en las plantas, en las fincas muchas veces no son llevados de forma técnica. Entonces eso puede generar en este momento más problemas que soluciones. Sin embargo, toda materia fresca no debe ser aplicada directamente al campo, tiene que ser previamente compostada. Muchas gracias, doctor. Una nueva pregunta de la Dirección Ejecutiva de INAGRU, Asociación de Ingenieros Agrónomos de Urabá. Doctor Villaseñor, muy interesante tu presentación, excelente. La producción de cultivos, la mayoría hacen parte de la seguridad alimentaria, ya sea para consumo directo o para sus productos. Abordaste de manera muy interesante los nutrientes y el estrés. De pronto has llegado un poco más allá de la nutrición humana. ¿Nutrición humana? Así está escrito, me deja pensativo, pero así está la pregunta y la genero de esa manera. Bueno, déjenme tratar de responder desde lo que yo entiendo. Por supuesto que nosotros al producir alimentos de forma más sostenible, estamos produciendo alimentos más sanos, con menos carga química, o ojalá con cero carga química. Entonces, mi estrategia de diagnóstico y de manejo está ligada a que utilicemos los nutrientes específicos en zonas específicas, combinando fertilizantes con tecnología para evitar esa sobrecarga química en el suelo. Defiendo mucho también el hecho de ir retirando de forma progresiva los herbicidas dentro de las plantaciones. Porque en este momento nosotros estamos en campañas de que aplicamos microorganismos al suelo, tricodermas especialmente, pero si nosotros vamos atrás con el uso de herbicidas, estamos entrando en un desequilibrio práctico sobre eso. Entonces, cuando nosotros producimos de forma más limpia, por supuesto que tenemos alimentos más limpios para los países que compran nuestros cultivos y nuestras producciones. Ok, de Ana Cuellar, la cal agrícola, ¿qué tipo de elementos mínimos debe contener para que sea aplicado en campo para no solo fortalecer el nivel del pH, sino además favorecer en la salud del suelo? Interesante pregunta. La cal agrícola es un carbonato de calcio. Hay que entender que es un mineral. Voy a hablarlo de forma muy general. Es un mineral, es una roca que es quemada y luego molida. Entonces, eso es un carbonato de calcio en donde, en función de su pureza química y de su pureza de tamizaje, o sea, mientras hay un nivel de tamaño de partícula, nosotros los técnicos calculamos el PRNT, que es un factor clave en el uso de enmiendas, el poder relativo de neutralización total. Entonces, cuando utilizamos enmiendas de ese tipo, de forma con un alto PRNT por encima del 75%, yo estoy garantizando que esa enmienda va a hacer su trabajo en los próximos 3 meses. Me explico. Usted compra, voy a poner un ejemplo práctico. Un productor al que yo asesoro, problemas de acidez,
los proveedores empezaron a llevarle ofertas. Me dice, Diego, ¿cuál, cuál elijo? Mira, hay precios desde $2 el saco hasta $6 el saco. Le digo, hagamos una cosa, tomemos una muestra de cada proveedor, mandemos a un laboratorio y calculemos nosotros el poder relativo de neutralización total. Y el productor adquirió el que tuvo el mayor índice de neutralización, porque eso garantizaba la efectividad de la enmienda en el corto plazo. Ok, doctor. Un comentario de César Andrade y finaliza con una pregunta. Si dice, doctor, buenas tardes, ¿usted recomienda herculizar para descompactar el suelo con maquinaria o con el Hércules? ¿O en sí recomienda herculizar? Sí, cuando tengo problemas de compactación, tengo que ir por dos vías, por la descompactación física y por la descompactación química. La descompactación física tiene que ver con el uso del Hércules. Yo prefiero mucho usar el Hércules porque es menos invasivo, pero sí me ha tocado recomendar en algunos pocos casos el uso de maquinaria, porque la compactación es tan grande que necesariamente tenemos que romper esa masa de suelo para que se airee el sistema. Una vez levantado y aireado el sistema, procedo a recomendar, por ejemplo, sulfato de calcio. El calcio sabemos que es un floculante, es un elemento floculante que forma agregados y de esa forma voy formando agregados y evitando la compactación y también con el uso de materia orgánica. Hay que entender que la compactación es un proceso natural del suelo. O sea, en nuestros sistemas productivos el suelo se va a compactar porque ustedes saben que las labores bananeras son mayoritariamente son manuales. Quiere decir que la gente, el personal está caminando dentro de la plantación de forma permanente, entonces el suelo se va a compactar. Lo importante es que nosotros hagamos el proceso de descompactación, ya sea con máquina o con Hércules, y agreguemos de forma continua enmiendas a base de calcio, como sulfato de calcio, para evitar que en su regreso a la compactación, esa compactación se vuelva más agresiva. Carlos Zapata, la pregunta que hace es, ¿qué micros recomendaría, solos o combinados, que ayuden a mejorar la salud del suelo bananero? No entendí la aplicación Yo de... creo que hace referencia a microorganismos. ¿Qué Ah, microorganismos recomendaría solos o combinados para que ayuden a mejorar la salud del suelo bananero? mira, hay que entender algo, que los microorganismos no pueden ser tratados como un producto más. O sea, usted aplica fósforo, aplica enraizadores, aplica materia orgánica. Esos pueden entenderse o conocerse como productos. Los productos biológicos son organismos vivos que llegan al suelo. En el enriquecimiento puede decidir digamos, el criterio técnico, tricodermas, micorrizas para mejorar solubilidad de elementos como el fósforo, tricodermas para generar antagonismo con patógenos, faceliomyces que son antagonistas y son controladores biológicos, puede ser. Entonces, depende de la situación y del contexto de la plantación, pero como son organismos vivos, esos organismos vivos necesitan condiciones, por favor, para vivir en el suelo y para reproducirse y para generar estas colonias que tanto queremos que ellos empiecen a formar. ¿Cuáles son esas condiciones? pH del suelo. Si yo tengo un pH de suelo y utilizo microorganismos, ellos a lo mejor lleguen, hagan el trabajo y luego mueran porque no tienen condiciones. Saturación, suelos muy regados, muy saturados, no van a generar prosperidad en los microorganismos. Entonces es importante no solamente saber qué microorganismo necesito, sino saber si es que le voy a dar condiciones. Aquí hay una pregunta que tiene relación con lo que acaba de señalar doctor Villaseñor, y es ¿qué experiencias tiene de bioestimulación o aplicación de organismos benéficos al suelo?
como promotores de crecimiento o similares? Mire, principalmente he trabajado mucho con perdón, con tricodermas, ¿no? Principalmente atendiendo primero el pH y la saturación del suelo, ¿ya? Entonces, atendiendo esas condiciones de saturación y pH, yo puedo mejorar el progreso y las condiciones de actividad biológica en el suelo. Principalmente he utilizado micorrizas, tricodermas, que me han ayudado a generar no solamente colonias de microorganismos, sino también raíces activas y sanas en el suelo. Desde México, preguntan que cómo se puede llevar a cabo un trabajo de investigación o estudio en la zona bananera del estado de Tabasco. ¿Cómo se puede? Bueno, primero, siguiendo el método científico, ¿no? El método científico es universal, determinando algún problema que se quiera atender, formulando una hipótesis de trabajo, generando un diseño experimental específico para lo que se quiere evaluar, considerando condiciones de clima, condiciones de suelo, condiciones de manejo incluso, y con eso formular ideas específicas bajo el tratamiento, ¿no? Perdón, bajo un tratamiento adecuado. Entonces, hay artículos científicos que pueden ayudarle a seguir una metodología específica. Y desde el nivel académico entiendo y de nivel técnico entiendo que pueden haber las colaboraciones respectivas para poder llevar a cabo uno de estos estudios. Yo aquí en el país he trabajado con algunas empresas, por ejemplo, aquí está Danilo, hemos trabajado con Yara en varios ensayos relacionados a silicio, a nitrógeno, a productos foliares. Con otras empresas hemos trabajado con fertilizantes. Entonces, la información está en el medio y se puede replicar en cualquier país. Ok, de Pedro Guerrero, ¿se podría utilizar el mismo desecho vegetal del banano como las hojas, el tallo y demás residuos que queden después de la cosecha como fuente de materia orgánica? De hecho, es un residuo que queda en el suelo, en la plantación. Eso está dentro del sistema propio del cultivo. Entonces, no se lo considera, pero se entiende que eso se convierte en materia orgánica. Algo que tal vez no dije, que yo también trato de implementarlo, es que cuando yo tengo raíces abundantes en el suelo, y ustedes saben que las raíces viven un tiempo y mueren. Cuando mueren las raíces y hay un recambio adecuado, yo estoy dejando también biomasa debajo del suelo y estoy generando materia orgánica. Entonces, el hecho de tener más raíces también hace que yo tenga incrementos de niveles de carbono en el suelo. ¿Y qué es materia Sobre, orgánica? ok, sobre el tema de la sanidad de raíces, Pedro Olmedo nos pregunta que si los gramos de raíces ideales en banano deben ser considerados de acuerdo a la estructura del suelo. Un suelo arenoso tendrá más raíces que una unidad de un suelo arcilloso. Teniendo en cuenta, sería la cantidad de raíces, ¿cuál sería la cantidad de raíces en banano en Williams versus Cavendish? Excelente pregunta, ¿ah? No lo he medido, en realidad, pero sí hay una relación entre que hay más masa de raíces cuando tengo suelos más sueltos. Eso sí, pero si yo tengo más masa de raíces porque tengo más aireación, ¿no es cierto? Un suelo arenoso, muchas veces esas raíces están ligadas a cantidad de raíces de exploración, pero no raíces de absorción, o sea, pelos absorbentes. Porque en suelos arenosos, si yo los tengo empobrecidos de materia orgánica, no tienen capacidad de retención, ¿no? Ahora, la pregunta de Pedro es interesante. No, honestamente, no lo he medido por clones, pero por supuesto que debe de haber alguna diferencia. De Cristian Durán, cuando hace un programa de fertilización lo hace con escala de absorción de acuerdo al potencial máximo de la variedad, ¿o no? Si es así, ¿tiene alguna experiencia de lo que recomendó producir tanto por hectáreas y lo pudo lograr de acuerdo a lo aplicado?
o depende también de otros manejos agronómicos? Sí, a veces es muy complicado, digamos, a ver, un cultivo de cacao, usted sabe que todas las plantaciones tienen la misma edad. Un cultivo de caña o un cultivo de palma, ¿no? El banano, ustedes saben que es un cultivo que tiene, en una hectárea tienes todas las edades, tienes madres, hijas, nietas, abuelas, tienes de todo. Entonces, a veces es muy complicado acertarle ese punto. Lo que yo suelo recomendar, trabajar obviamente, con el potencial productivo de cada sector, de cada zona, cada suelo, cada clon, y en función de eso, hacer un monitoreo permanente para ver el proceso de la asimilación de esos nutrientes. Y en el camino vamos ajustando más, menos nutrientes, más, menos calcio, más, menos fósforo, etcétera. Entonces, yo creo que más que el programa como tal, lo importante es el monitoreo constante, tanto de nutrientes a nivel foliar y de la salud de las raíces. Ok, doctor Diego, me va a permitir dos preguntas más y de Encantado, antemano agradeciéndole todo el aporte que ha hecho para nosotros en esta charla de Acrobat virtual. encantado. ¿Alguna aplicación gratuita que pueda recomendarnos para poder analizar los índices de vegetación, deficiencias nutricionales y nos apoye para descartar problemas por plagas y enfermedades? Sí, a ver, yo tengo alumnos míos que están trabajando en esas aplicaciones, alumnos de la universidad. Gratuitas como tal no existen. Lo que hay gratuito es saber buscar las imágenes. Eso no lo manejo yo, eso lo maneja mi equipo. Saber buscar las imágenes, saber utilizar el prompt de programación específico para llevarlo a un sistema de información geográfica y de esa forma generar la imagen de satélite, perdón, la imagen de índice de vegetación. Tengo alumnos que están trabajando en eso, pero todavía el sistema no está tan calibrado y tan libre. Ok, Pero sí se encuentra, buscando se encuentra. ok, doctor, para quienes han realizado preguntas finalmente, nos van a disculpar, habíamos dicho que una última final, podrán comunicarse directamente con el doctor Diego Villaseñor en sus correos y hacer las respectivas consultas. Desde Argentina, la consulta es que si en la aplicación de bioestimulantes se ven reflejados en plantas paridas próximas a cosechas o no. Sí, 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 por supuesto. Usted ve la aplicación, el efecto de la bioestimulación en todo sentido, no solamente en las plantas prontas, en las paridas, en los hijos de sucesión, sino también en el índice de masa, en el índice de área foliar, en la, en la, en la producción de hojas, en la producción de raíces, en el fuste de la plantación, el uso de los bioestimulantes. Pero hay que entender algo. Si yo utilizo bioestimulantes, pero no tengo una base nutricional en el suelo, la bioestimulación tampoco es efectiva. Ok, es la hace extensiva al retorno, tiene que ver con lo mismo que acabas de Sí. comentar. Así es, correcto. Hace extensiva el retorno. Al final, por supuesto, todo va derivado hacia el retorno. Ok, doctor, muchísimas gracias y le doy la palabra a Danilo que va a hacer el cierre de la conferencia. Bueno, Jorge, muchas gracias. Doctor Diego Villaseñor, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Están muy contentos también los comentarios acerca de los aportes. Doctor Diego, creo que este intercambio de conocimiento, este aporte de conocimiento, usted ahí nos ha dejado varias citas que son realmente importantes estudiarlas. Solamente el conocimiento cuando se expone realmente empieza a crecer y usted lo está colocando ahí con esos artículos científicos, realmente fruto de la investigación. Entonces, felicitarlo también, quiero felicitarlo porque creo que los aportes, dar a conocer también los estudios que están haciendo en Ecuador
es importante, pero también que toda la comunidad científica entienda que hacer investigación es importante, ¿no? Y que todas las personas sepan que si se hace investigación es muy, muy interesante. Un comentario final en el próximo, antes de darle la palabra a mi querida Mildred, eh, la inteligencia artificial, ese tema lo vamos a tocar en el próximo Congreso de Corbana y Reunión Internacional de Acorbat, porque es un tema supremamente importante para la agricultura. Doctor Diego, antes de darle la palabra a Mildred, no sé, un comentario, o mejor al revés. Mildred, por favor, usted me está levantando la mano, entonces, y ya yo con esto me despido. Muchas gracias, doctor Diego Villaseñor. Mildred, queda usted con la finalización de la reunión. Sí, doctor, le quería dar las gracias y también le quería acordar a usted y a todas las personas que están participando de esta conferencia que muy pronto va a estar disponible para todos en nuestro canal de Acorbat Internacional. O sea que los conocimientos que el doctor nos han compartido, recuerden que van a estar disponibles y tal vez podamos buscar la manera de hacerles llegar a ustedes el correo del doctor para que se sigan comunicando porque ha habido muchas preguntas y nada, solamente que nosotros consideramos tan valiosas estas conferencias que las mantenemos para tenerlas como referencia en el futuro y no quería que se nos pasara acordarles eso a todos ustedes. Así que muchas gracias, estamos encantados con su participación. Si nuevamente Danilo, Jorge o Sergio quieren comunicar algo, pues este es el momento para despedirnos. Doctor Diego, el auditorio suyo de pronto para que nos dé las palabras de despedida. Sí. Bueno, no, solamente reiterarles mi agradecimiento, estoy a las órdenes. Al final puse la pantalla de mi contacto de correo electrónico, Muchas mi gracias. contacto celular, si gustan, encantado. No, yo estoy, mi labor es siempre compartir el conocimiento, como bien lo dice Danilo, estar al día en la innovación agrícola o sea, referente a nuestro cultivo, ¿no? Al cultivo de banano, que es un cultivo importante, que da de comer a muchas familias en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces estoy encantado de poder estar aquí con ustedes y bueno, encantado también de seguir participando en todos sus programas en los que los pueda yo colaborar. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias. Que estén muy Buenas bien. noches. Un gusto. Gracias.